Vamos a resolver algunos ejercicios de integrales definidas. Vamos a seleccionar algunos ejercicios de la guía. Guía 5. Vamos a resolver el ejercicio número 12. Vamos a resolver primero el ejercicio A, ¿sí? Ustedes tienen varios ejercicios, 4 ejercicios. Vamos a resolver únicamente 2, ¿sí? Y los otros 2 quedan para ustedes. Vamos a calcular primero la integral de 1 hasta 4 de la siguiente función: x multiplicado por la raíz cuadrada de x menos 3. Y todo esto multiplicado por el diferencial de x. Bien, vamos a poner en práctica toda la parte teórica que hemos visto. Esto que está acá es una integral definida, porque tenemos el límite inferior y el límite superior. Es decir, el resultado final tiene que ser un valor numérico, ¿sí? Entonces, primer paso, tenés que verlo como si fuera una integral indefinida. Lo trabajas de esa forma, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos a utilizar la propiedad distributiva. Este es integral de 1 hasta 4 de x por x. Y si tenemos una raíz, lo cambiamos por potencia. Menos x por 3, 3x. Bases iguales, los exponentes se suman. Y luego vas a utilizar nuevamente la propiedad distributiva, pero ahora interactuando con la integral y el diferencial. Integral de 1 hasta 4 de x, 1 más un medio, 3 medios, por el diferencial de x, menos el 3 es una constante, lo sacás de 1 hasta 4 de x por el diferencial de x. Bueno, todo lo que he hecho ahora no es nada nuevo. Observa que tenemos integrales por tabla, ¿sí? Este es igual x, 3 medios más 1, 5 medios. Y todo esto dividido por 5 medios. Menos 3 por x al cuadrado dividido por 2. Es lo mismo decir 3 medios. Porque como está dividido por 2, lo sacas como un medio. Un medio por 3, 3 medios. ¿Sí? Bien. Ahora, como estamos frente a integral definida, puedes encerrar todo esto entre un paréntesis. Y si quieres, puedes hacer la línea oblicua o no, de 1 hasta 4. Algunos, o ustedes van a darse cuenta que en los próximos ejercicios, en la próxima clase, por ahí no hago esta línea oblicua, sino únicamente le cierro entre paréntesis y escribo acá los números. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Me faltó mejorar esta expresión, lo voy a cambiar en la próxima hoja. Cinco medios es una fracción. Al momento de ubicarlo como coeficiente, lo invertís, ¿sí? Esto es 2 quintos por x elevado a 5 medios, menos, bueno, acá lo escribís igual, 3 medios por x al cuadrado, y todo esto lo cerras entre paréntesis de 1 hasta 4. Observen, pueden hacer esto o esto. Creo que todos van a optar por esto que está acá, ¿sí? Bien. Ahora es momento de utilizar la regla de Barrot. Una vez que nosotros hemos calculado la integral, utilizamos la regla de Barrot. ¿Qué nos dice la regla de Barrot? Primero reemplazas el límite superior. Entonces abrís un paréntesis. Primer paréntesis. 2 quintos. El 4 lo reemplazas acá. Bien.
He utilizado el primer límite, en este caso el superior, siempre es el superior en toda esta expresión. Ahora, fuera de ese paréntesis, pones nuevamente el menos por la regla de Barrot, ¿sí? Ahora reemplazas el 1 en las X. Bien, ahora sí, retiro esta hoja. Me quedo con esta otra hoja. Ahora únicamente vamos a ingresar todos estos valores a la calculadora. Les recomiendo ingresar por separado cada paréntesis. 2 dividido por 5 multiplicado por 4 elevado a las 5 medios. Todo esto lo restas por 3 medios multiplicado por 4 al cuadrado. Todo esto me resultó menos 56 dividido por 5. Ahora vamos a calcular todo esto. Voy a cambiar únicamente los valores. En vez de un 4, voy a escribir un 1. Me resultó menos 11 décimos. Paréntesis, menos 11 sobre 10. Menos 56 quintos. Menos por menos es más. 11 sobre 10. Ahora vamos a restar estas dos fracciones. Menos 56 quintos más 11 sobre 10. Me resultó menos 101 dividido por 10. Es lo que me resultó. Observen, es un valor numérico. Ahora vamos a aclarar algunas cosas, ¿sí? Cuando nosotros estamos en el tema de integrales, recordemos que estamos calculando área y no existe áreas negativas. Por ahí quizás ahora no se percataron, pero cuando estén estudiando para el examen, por ahí alguno de ustedes se va a percatar. ¿Por qué este resultado negativo si integrales tiene que ver con áreas? Y no existe la área negativa. Yo no puedo decir el área de ese cuadrado es menos 10. El área de ese rectángulo es menos 20. El área de ese triángulo es menos 100. O sea, como que no tiene sentido. Ocurre eso porque probablemente el área que estoy calculando se encuentra por debajo del eje X. No voy a graficar esa función porque no es nada fácil de graficar, ¿sí? No es nada fácil de graficar esta función. Entonces, les dejo como tarea que ustedes lo grafiquen en GeoGebra y vean qué ocurre. Probablemente gran parte del área o todo el área puede estar por debajo del eje X. Por esa razón, resultó negativo, pero no tiene sentido. Ahora, en la guía les aparece como respuesta menos 101 dividido por 10. Pero no es lo correcto porque estamos calculando áreas. Entonces, el consejo que yo le doy a ustedes es el siguiente. Cuando ustedes estén resolviendo este tipo de ejercicio en el examen, si les resulta un valor negativo, vuélvanlo a calcular. Probablemente tengan un error de cálculo, ¿sí? O de procedimiento. Pero más que todo creo que de cálculo. Porque ahora ya tienen, digamos, conocimiento de integral sustitución por parte, etcétera. Pueden tener un error de cálculo, revísenlo. Si te da constantemente negativo, bueno, vos tenés que aplicar el módulo. Acá tenemos que aplicar el módulo. Aquí es igual el módulo de menos 101 dividido por 10. Si le aplicas el módulo, esto se convierte en positivo. Ahora sí tiene sentido. Igual, el área puede ser número decimal, con eso no hay problema, ¿sí?
pero no puede ser negativo. Entonces, si a ustedes les resulta negativo, le tenés que aplicar el módulo y ahora sí obtenés su respuesta. Es decir, si en el examen les aparece menos 101 dividido por 10 y les aparece como otra alternativa 101 sobre 10, ¿cuál tenés que seleccionar? El positivo. Yo te puedo poner el negativo para ver si caes en la trampa. Sí o sí tenés que seleccionar el positivo. Ahora, ¿te aparece esto como alternativa A, B, otros valores, C, otro valor, D, otro valor y alternativa E, ninguna de las anteriores? ¿Cuál tenés que seleccionar? Ninguna de las anteriores, porque el resultado no puede ser negativo. Acá en la guía me aparece negativo, pero bueno, es porque es el resultado que surge al momento de hacer el cálculo, pero en sí no puede ser negativo por lo que acabo de mencionar. No existe área negativa. No, no existe eso, no, no tiene sentido. Es como que yo diga, la distancia de acá de este punto a este punto es menos 100 metros. O sea, no tiene sentido. ¿Sí? Por esa razón se aplica módulo y bueno. Ahora, si ustedes tienen curiosidad, depende de cada uno de ustedes, grafiquen esa función en GeoGebra y ver qué ocurre. Probablemente toda la función esté por debajo del eje X o gran parte de la función esté por debajo del eje X y ese es el motivo por qué me está dando un valor negativo. Bien, vamos, voy a esperar mejor un momento. Voy a buscar otro ejercicio de la pregunta 12. Un último ejercicio porque lo demás queda para ustedes, porque es lo mismo, ¿sí? Estoy utilizando el mismo método de integrales indefinidas, únicamente estoy desarrollando más ejercicio para que ustedes vean de qué manera se debe utilizar la regla de Barrot. El ejercicio D. Vamos a resolver el D. Vamos a calcular la siguiente integral. Integral de 1 hasta E. Recuerden que es un número también, vale 2,71 aproximadamente. X al cubo por el logaritmo natural de X por el diferencial de X. No es una integral por sustitución, esta es una integral por partes. Es algo que nosotros ya sabemos. Entonces, vamos a buscar quién es U. Utilizamos la mnemotecnia LOPTE. Recuerden LOPTE. Logaritmos sí tenemos acá. Entonces, U es el logaritmo. Por lo tanto, la integral de diferencial de B va a ser igual todo lo que te queda. Integral X al cubo por diferencial de cubo. Por eso quise resolver este ejercicio que se resuelve por integrales por partes, porque observen que no escribís los límites, el inferior y superior, lo trabajás como si fuera una indefinida. Al final recién lo completás, ¿sí? Con estos valores. Acá derivás, nos queda diferencial de X dividido por X. Acá integrás, integral diferencial de B es B. Integral inmediata, un cuarto por X a la 4. Recuerden que acá no escribís más una constante. Bien, igual hemos resuelto muchos ejercicios integrales por partes. Ahora reemplazás en la fórmula de integrales por partes. Esto es, y es igual u por b. Entonces, esto es un cuarto por x a la 4 por el logaritmo natural de x menos, recordemos la fórmula, es u por b menos integral de b por el diferencial de u. Probablemente algunos no lo tengan a mano, pero la fórmula es la siguiente. U por b menos integral de b por el diferencial de u. ¿Sí? Esta es la fórmula que estoy utilizando. Bien. Ahora acá puedes simplificar una x. Todo esto lo escribís igual porque no tenemos el símbolo de la integral. Un cuarto lo sacás porque es una constante y nos queda la integral de x al cubo por el diferencial de x. Luego nos damos cuenta que tenemos una integral inmediata
utilizas la fórmula por 1/4 por x a la 4. Ahora, no escribes más una constante. Ahora recién agregas lo siguiente. Bueno, cerras entre paréntesis y lo vas a evaluar desde 1 hasta e. Listo. Como pueden observar, es lo mismo, ¿sí? Pero siempre van a utilizar la regla de Barrett. De eso no se olviden. Acá me falta ordenar. 1/4 por 1/4 es 1/16. Voy a ordenar todo esto. Un cuarto por x a la 4 por el logaritmo natural de x menos 1/16 por x a la 4. Todo esto evaluado desde 1 hasta e. Ahora aplicas la regla de Barrett. Reemplazas primero el límite superior, un primer paréntesis, 1/4 por e elevado a la 4 por el logaritmo natural de e menos 1/16 por e a la 4. Cerras paréntesis, luego menos por la regla de Barrett. 1/4, ahora reemplazas el 1 por 1 a la 4 por el logaritmo natural de 1 menos 1/16 por 1 a la 4. Es únicamente reemplazar, ¿sí? Bien, ahora nosotros vamos a hacer estos cálculos y realizar la resta. Voy a retirar esta hoja. Vamos a ingresar a la calculadora. Este primer paréntesis. 1/4 por e elevado a la 4 y todo esto multiplicado por el logaritmo natural de e menos 1/16 por e elevado a la 4. Me resultó lo siguiente: 10,2371 menos, vamos a calcular todo esto, pero acá podemos agilizar un poco, porque el logaritmo natural de 1 es 0. Todo esto se convierte en 0. Entonces voy a calcular únicamente esta parte. Es 1 a la 4, es 1. 1/16. Veamos cuánto es 1/16. Lo siguiente. Acá nos queda este menos 0,0625. 10,2371 menos por menos es más, 0,0625. Ahora sumas estos dos números decimales. 10,2371 más 0,0625. Nos da como resultado 10,29. Acá no tuvimos ningún problema, me resultó un positivo, está todo ok. Si me resultó negativo, le aplicas el módulo.
Queda como tarea para ustedes resolver la pregunta 12, el ejercicio B y el ejercicio C. Bien, ahora vamos a ver la parte de áreas. Lo menciono áreas porque ahora ustedes van a tener que encontrar el límite inferior y el límite superior. O sea, hasta acá nosotros siempre hemos conocido cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior. Pero ahora ustedes van a tener como trabajo averiguar cuáles son esos límites. Vamos a hacer un ejercicio para tener una noción de lo que vamos a ver en la próxima clase. Con respecto a áreas, nuestro trabajo va a ser encontrar el valor de A y el valor de B. Y reconocer cuál es el techo y cuál es el piso. La fórmula es techo menos piso. Y todo esto va a estar multiplicado por el diferencial de X. Entonces, ahora el trabajo va a ser encontrar cuánto vale A, cuánto vale B, cuál es el techo y cuál es el piso. Obviamente las funciones se les va a dar, estas funciones se les va a dar, pero ustedes van a tener que reconocer cuál es el techo y cuál es el piso. Una vez que ustedes reconocen cuál es el techo y cuál es el piso, lo reemplazan acá, ¿sí? Encuentran cuánto vale A y cuánto B y listo. Y lo que continúa es calcular esta integral. Si ustedes desean, lo pueden separar también, ¿sí? Es decir, pueden calcular la integral de A hasta B, de techo por el diferencial de X, menos la integral de A hacia B. Recuerden la propiedad que vimos anteriormente. Piso por el diferencial de X. Pero no les recomiendo separarlo, salvo que sea muy complejo. Se recomienda utilizarlo de forma directa, ¿sí? Restas estas dos funciones y listo. Es mucho más rápido. Bien, veamos un ejercicio sencillo para tener la idea de cómo encontrar los límites. Para que ustedes puedan encontrar el límite inferior y el límite superior, tienen dos caminos. Lo graficas y de esa manera podés visualizar las paredes, ¿sí? El límite inferior y superior. O lo podés resolver de forma analítica. Vamos a verlo de forma geométrica, ¿sí? Ejemplo, ejemplo número 1. Vamos a considerar las siguientes funciones. Tenemos la siguiente función, f de x igual x al cuadrado. Y vamos a considerar la otra función, g de x igual una función lineal. Bien, te doy estas dos funciones y te pido calcular el área encerrada entre estas dos funciones. Si te menciono el área encerrada, porque me refiero a integral definida. Área encerrada es que yo lo puedo visualizar, cuál es esa área en todas sus dimensiones. Pero no te doy los límites. ¿Cómo encontrás esos límites? Primera opción, puedes graficar. Vamos a verlo de forma geométrica. Ustedes pueden graficar esas dos funciones. Vamos a considerar un eje Y. Un eje X.
No son funciones complejas de graficar. Nosotros sabemos que esta es una parábola que se abre para arriba con vértice 0, 0. Su gráfica o su gráfico es el siguiente, ¿sí? Creo que hasta acá todos y todas están de acuerdo. Ese es el gráfico de esta función f de x. Ahora vamos a graficar esta función. Esta es una función lineal, ¿sí? Es una función lineal con pendiente positiva, ¿sí? Eso significa que la recta se inclina hacia la derecha. Entonces su gráfico es el siguiente. Ahora sí, puedes observar cuál es el área que vamos a calcular. Si ustedes hacen un gráfico bien prolijo, van a poder visualizar cuánto o cuál es este punto, ¿sí? Pero por ahora, por lógica, nosotros sabemos que el límite inferior es cero, porque este punto es origen de coordenada, pero no conocemos este punto. En sí es un poco difícil también adivinar mediante el gráfico. Ahora, el gráfico lo que me va, digamos, a ayudar es para reconocer cuál es el techo y el piso, más que todo, ¿sí? Por ahí también te sirve para encontrar los límites, pero hay que hacer un gráfico muy prolijo, muy exacto, ¿sí? Pero donde nos ayuda en sí es al momento de reconocer cuál es el techo y cuál es el piso. Por ejemplo, acá, el techo es la recta. Este es el techo. El piso es la parábola. Ahora sí lo puedes visualizar. O sea, ahora no te vas a preocupar por saber cuál es el techo y cuál es el piso. Ya no, porque ya lo podés visualizar. El problema es las paredes, o dicho de otra manera, las rectas verticales. ¿Cómo lo encontrás? Igualando estas dos funciones. Igualas esas dos funciones. F igual a G. F es X al cuadrado. G es X. ¿Sí? Estamos igualando esas dos funciones. ¿Y por qué igualas esas dos funciones? Porque si igualo estas dos funciones, se está encontrando estos dos puntos. Están acá. De forma analítica. ¿Sí? Entonces, esto es x al cuadrado menos x igual a 0. Ustedes pueden utilizar la resolvente, si querés, o el método de factorización. Vamos a factorizar. Y cuando nos queda esta forma, ¿sí? O nos queda esta ecuación, nosotros sabemos que cada factor es igual a 0 por separado. Acá despejas la x, obtenemos que x es igual a 1 y obtenemos que x es igual a 0. Hemos encontrado los límites, 0 y 1. Esto es lo que ustedes siempre van a tener que hacer, igualar a dos funciones. Esta parte es un poco también mecánico, ¿sí? Siempre vas a igualar las dos funciones. Entonces, este punto es 1. Por eso que es acá, 0 y 1. Por lógica, bueno, como es el menor, es el que está a la izquierda. Bien, hemos encontrado estos dos puntos. Y tenemos quién es el techo y quién es el piso. Pero, ¿qué ocurre si nosotros no queremos ese gráfico? Por ejemplo, acá. Nosotros tenemos el gráfico, ¿sí?
Lo estamos haciendo de forma geométrica. Tenemos el gráfico, sabemos quién es el techo y quién es el piso. Listo, por el gráfico. Ahora, igualando esas dos funciones, hemos encontrado el límite inferior y el superior. Entonces, ahora sí podés plantear la integral. La integral va a ser desde 0 hasta 1 de techo menos piso. Techo es la recta, x. Piso es la parábola, x al cuadrado. Cerras todo esto y lo multiplicas por el diferencial. ¿Sí? Vuelvo a repetir. La fórmula es techo menos piso. Techo es la recta por el gráfico y la parábola es el piso. Perfecto. Pero ¿qué ocurre si no querés hacer el gráfico? Lo querés resolver todo el ejercicio de forma analítica. ¿Sí? Bueno, si no querés hacer el gráfico, sí o sí vas a tener que hacer esta igualdad. Sí o sí. De este proceso no te vas a salvar. Entonces, cuando nosotros igualamos estas dos funciones y encontramos los valores de x, como surgen dos valores de x, entonces eso significa que vamos a trabajar en un intervalo. Y si aparecen tres valores de x, entonces se construye dos intervalos. Y si aparecen cuatro valores de x, tres intervalos y así sucesivamente. Ahora te preguntarás, pero ¿cómo puede aparecer tres valores de x? Y bueno, y depende. Ahora estamos trabajando con funciones cuadráticas. Puede ser que estemos trabajando con funciones polinómicas de grado 3 o grado 4. ¿Sí? Bien, entonces construís un intervalo. El intervalo es de 0 hasta 1. Muy parecido a Bolzano, ¿sí? Seleccionas un valor de este intervalo, pero menos los extremos. Cualquier valor, 0,5. Y lo reemplazas en las funciones. Lo reemplazas en f. Esto es 0,5 al cuadrado, ¿sí? Y esto nos va a dar 0,25. Y lo reemplazas también en la función g. En la función g, recuerden que es x, es decir, vale el mismo valor, 0,5. Ahora te preguntas, ¿cuál es el mayor? El mayor es g, ¿sí? Este es mayor y este es menor. Entonces, por lógica, ¿quién es el techo? Bueno, nosotros sabemos que g es mayor a f de x, ¿sí? Es mayor. Vos podés probar en casa otro valor y te va a dar lo mismo. Te va a dar que f es menor y g es mayor, ¿sí? Ojo, menos los extremos. Entonces, si g es mayor a f, entonces sabes que g es el techo y f es el piso. Acá tienen otra forma de resolver el ejercicio, chicos, sin necesidad de graficar. Ustedes ven con cuál se queda. Creo que todos van a optar por este procedimiento. Bien, entonces ahora aplicas la propiedad distributiva y les queda integral de 0 a 1 de x por el diferencial de x menos la integral de 0 a 1 de x al cuadrado por el diferencial de x. Ambas son integrales inmediatas. Esto es igual a 1/2, lo voy a hacer de forma directa, por x al cuadrado menos 1/3 por x al cubo. Y todo esto evaluado desde 0 hasta 1. Regla de Barrot. Reemplazas primero el valor de 1. Esto es 1/2 por 1 al cuadrado menos 1/3 por 1 al cubo. Cerrás paréntesis menos por la regla de Barrot. 1/2 por 0 al cuadrado menos 1/3 por 0 al cubo. Observas que el segundo paréntesis se va a cancelar porque son ceros. 0 por algo es 0, 0 por algo es 0, todo esto es 0. 1/2, bueno, 1 al cuadrado es 1, 1 al cubo es 1. 1/2 menos 1/3 nos va a resultar 1/6.
Y tenemos resuelto el ejercicio. A modo de conclusión, si yo te doy dos funciones y te pido calcular el área encerrada entre esas dos funciones, vos tenés que pensar o por el método geométrico o analítico. Si es geométrico, primero haces el gráfico y luego igualas las dos funciones y listo, y planteas la integral. Ahora, si te vas por el método analítico, igualas las dos funciones, ¿sí? Tenés que igualar primero las dos funciones, luego utilizas tipo Bolzano, ¿sí? Construís el intervalo, tomas un valor cualquiera del intervalo, lo reemplazas en ambas funciones y ves cuál es el mayor y cuál es el menor. El que es el mayor es el techo y el otro es el piso, ¿sí? Y nuevamente construís la integral y lo que continúa es algo que nosotros ya conocemos. Si tienen alguna consulta, pueden activar su micrófono y les escucho. Bien, me parece que no hay consultas. Bueno, nos quedamos hasta acá, ¿sí? Damos por concluida la clase. Yo me tengo que retirar un poco antes. Y bueno, nos vemos el próximo viernes. Buen fin de para todos y para todas. Igualmente, profe.